Buenas tardes. El Instituto Secope de la Cooperativa Caseso les da la más cordial bienvenida al quinto conversatorio virtual La encrucijada de la economía en Panamá. Accionar de la política económica necesaria en tiempos de COVID-19. Para preguntas, comentarios, deben enviarse por chat y serán respondidos al final de la presentación. A continuación con ustedes, el gerente general de la cooperativa de Caseso, el licenciado Iván Mastino. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo el gusto de hacer la presentación de nuestro expositor en el quinto conversatorio que llevamos ya en la cooperativa de Caseso conjuntamente con el Instituto Secope. Y en esta tarde nos acompaña un gran profesional, un economista reconocido a nivel nacional. Él es licenciado en Economía y también es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Política Económica con especialidad en Comercio Internacional de la Universidad de Heredia, Costa Rica. Y también tiene una maestría y posgrado en Docencia Superior. También con un posgrado de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de Mérida, Venezuela. Actualmente él es el director general de Asuntos Jurídicos de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industria. Ha participado activamente en varias negociaciones internacionales, comerciales y de inversiones en los tratados de libre comercio y acuerdos de inversión, entre ellos Estados Unidos de América, Canadá, la Unión Europea, el EFTA, México, Israel, República de Corea, Perú, Chile, Colombia, Cuba, Trinidad y Tobago y Centroamérica. También ha participado en el diseño y elaboración de proyectos de legislación nacional vinculados a los temas de comercio exterior, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, facilitación del comercio, tratados internacionales y propiedad intelectual. Además, ha representado a Panamá en reuniones técnicas a nivel de la Organización Mundial del Comercio y conferencias ministeriales ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El licenciado Moreno también ha ejercido como consultor especializado en estudios económicos para el Centro de Estudios y Acción Social, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y consultorías en el campo de la propiedad intelectual. Desde el año 2002 hasta la actualidad es abogado externo de la firma Carrillo y Asociados. También es docente de la Universidad Latina de Panamá, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá y la Universidad de Panamá en los programas de maestría y posgrado, en asignaturas vinculadas al comercio, a la economía, al derecho y contratación internacional. Actualmente funge como presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Así que, si no más, con ustedes, el magíster Samuel Moreno Peralta, a quien le damos la bienvenida y gracias ante todo, colega, por la aceptación en este conversatorio. Sí, como no, muy buenas tardes. Agradecemos a Caseso invitarnos a esta conferencia o conversatorio, mayormente con una industria muy importante a nivel de toda economía, que son las cooperativas. Las cooperativas son fundamentales en el desarrollo de cualquier nación. Las cifras nos demuestran específicamente de que las cooperativas en Panamá tienen un aporte fundamental en la producción bruta, en el empleo y en muchas corrientes de ingresos que de alguna u otra manera benefician a grandes familias a nivel de toda la región en Panamá. Agradezco a la Cooperativa de Servicios Múltiples, a su familia, el haberme invitado y poder compartir con ustedes esta conferencia que básicamente incluye lo que sería la encrucijada de la economía panameña y sobre todo cuáles serían las acciones de política económica necesarias en tiempos del COVID. Y digo en tiempos del COVID porque por ahí siempre se habla post-COVID, o sea, el post significa después del COVID, y nos hemos dado cuenta a nivel mundial y a nivel de Panamá es que en realidad nosotros como ciudadanos tenemos que convivir con la pandemia dentro del COVID, porque actualmente no existe una vacuna
para que podamos decir que ya estamos post-COVID, sino que la economía, el ciudadano, todos estamos dentro del COVID. Para esto yo me propongo básicamente en esta conferencia abordar 6 puntos fundamentales. En primer lugar, ver un poco los antecedentes y el entorno regional de las economías en COVID-19. En segundo lugar, ver los impactos sectoriales, sobre todo en el valor agregado y el empleo en Panamá. Tercero, observar un poco las métricas macroeconómicas de Panamá, el Producto Interno Bruto, el empleo, la inversión, la deuda y las métricas sociales de Panamá vinculadas al empleo y a la pobreza y extrema pobreza. Igualmente, el punto 4, queremos referirnos a las fuentes de financiamiento que ha logrado el gobierno, el Estado, para atender esta pandemia, observar la estrechez fiscal y también la situación presupuestaria que vive este país. Por otro lado, también unas reflexiones sobre la apertura de los bloques 1 y 2, el 2 que inicia a partir del lunes 1 de junio, sin duda va a haber un impacto fundamental en el empleo. Ahí vamos a dar cifras sobre esta situación. Y finalmente cerrando con un accionar de políticas económicas que a nuestra consideración son fundamentales para convivir con la pandemia, post-pandemia y sobre todo en un modelo de desarrollo más inclusivo y no excluyente. Así que esto es lo que yo quiero plantearles en el día de hoy y agradezco también la participación que veo que ya está muy cercana a las 30 personas. Sin duda que la pandemia, cuando inicia en su epicentro inicial en Wuhan, China, genera, digamos, toda una serie de situaciones a nivel mundial y luego cuando esta pandemia se va propagando a nivel mundial, primero calificada así por la Organización Mundial de Salud, observamos nosotros que por primera vez hay una situación sin precedentes, porque en realidad observamos un shock de oferta y demanda. ¿Y eso qué significa? Que es que la oferta, que es la que produce, es decir, las empresas pequeñas, medianas, grandes, que son las que producen, se pararon totalmente. Y por el otro lado, la demanda, que es el consumo, es decir, el consumo a nivel mundial, algunos países con confinamiento total, otros parciales, bueno, Panamá total, y ahora se está dando gradualidad. Entonces, observamos que efectivamente hay un gran paro a nivel de la oferta y la demanda. La crisis del 29 fue de demanda, no de oferta. Entonces ya ven ustedes la dimensión de esta situación. Pero en las cifras que da el Banco Mundial y el Fondo Monetario sobre el crecimiento de las economías a nivel mundial, solamente una economía se salva de tener signos positivos, que es China. Todas las economías a nivel mundial demuestran cifras totalmente negativas. ¿Eso qué significa? Que no van a crecer. Y entre ellas está Panamá y entre ellas están las economías centroamericanas, que vamos a hacer una valoración muy rápida en su momento. Lo cierto es que las implicaciones económicas desde el punto de vista de la crisis sanitaria y de la crisis económica nos lleva también al componente de una crisis social sin precedentes en América Latina y la región centroamericana. Estudios de la CEPAL hablan de que en promedio las economías latinoamericanas van a tener un decrecimiento de 5.3%. Ninguna se salva de estas cifras rojas y por tanto Panamá se habla de que va a tener un decrecimiento de un 2%, aun cuando nosotros consideramos que ese 2% negativo puede subir en la medida en que efectivamente podamos de alguna u otra manera acorralar al virus y que las actividades económicas que se van incorporando por bloques verdaderamente se incorporen de manera total, de tal manera que puedan producir en tiempo y espacio lo que realmente esperábamos como proyecciones que teníamos desde el año 2019. En Panamá el COVID ha evidenciado claramente falencias del sistema de salud. Aun cuando el Ministerio de Salud de manera muy responsable ha llevado las estadísticas de contagios, de recuperados, de aislamiento en hoteles, de aislamientos en
en hospitales, incluso en cuidados intensivos y lamentablemente defunciones que están por alrededor de las 315 personas. Lo cierto es que esto ha evidenciado de que la salud en Panamá necesita mayor inversión, necesita una atención especial por parte de los gobiernos, por tanto de la sociedad panameña. Es un buen momento en que la sociedad panameña, llámese cooperativa, llámense sectores populares, llámese trabajadores, llámese empresarios, abonemos un camino que verdaderamente aquí en Panamá, los 4.3 millones, tengamos una salud digna. Y me estoy refiriendo al trabajador de Cañazas, de Veragua, me estoy refiriendo al trabajador de Tolé, de Alange, de todas partes del país, que tengamos acceso a las medicinas y sobre todo medicinas que sean ajustadas a los precios reales del mercado internacional. Porque el gran problema que tenemos es que efectivamente muchos empresarios lo que buscan es hacer negocio con la medicina y eso son prácticas que tenemos que acabarlas. Se dice que son fallas de mercado. Entonces, si son fallas de mercado, el Estado tiene todo el poder para combatir precisamente esas fallas. Por otro lado, sin duda, la educación. En la educación hemos visto básicamente un problema, sobre todo en el campo digital. Los colegios, las universidades, no solamente oficiales, sino particulares, han tenido que entrar en la carrera a utilizar Zoom, a utilizar plataformas virtuales como el Team, como el Zoom, que está utilizando ahora Ecacceso ya con un contrato que le felicito, porque cuando dimos una conferencia en Chiriquí, en David, recuerdo que le decía yo en ese momento, hay que entrar en el entorno digital. La tecnología llegó para quedarse y con la pandemia nos ha demostrado que efectivamente se hace más que necesario estar penetrado en las corrientes de las tecnologías. Pero la educación efectivamente ha demostrado la pandemia de que nos falta mucho. Y no solamente de las tecnologías, sino también en el cambio de los programas o de los contenidos. Y además en la capacitación permanente de los profesores y los docentes. Porque siempre hablamos de cambiar los contenidos educativos, pero nunca hablamos de la capacitación del docente. Esas evaluaciones que se tienen que hacer en momentos oportunos para que verdaderamente nosotros tengamos una educación de calidad. Y ya un bledo con eso de que si mejoramos la educación pública no debe ser en detrimento de la particular. Ese es otro tema. Que procurar tener una educación pública integral, interesante y que verdaderamente estemos insertos en lo que es el mercado mundial y el mercado nacional, en lo que es el siglo XXI, 2020, que es el siglo de las tecnologías, de la robótica, de la inteligencia artificial. Por otro lado, el tema de la compra pública. Quedó evidenciado que en el tema de la compra pública todavía hay vicios de corrupciones enquistadas en muchos elementos de la administración pública y eso tiene que mejorar. Y nosotros como pueblo somos soberanos para hacer que esas cosas se hagan bien. Y el otro tema es la seguridad alimentaria. Siempre se decía que el productor de Barú, el productor de Boquete, no era importante. Bueno, nos hemos dado cuenta que no solamente el productor de Boquete, el de Bugaba, el de Alange, el de Concepción, el de Las Lajas, el de la provincia de Chiriquí, el de Azuero, de Veragua, es tan importante como cualquier otra actividad que se hace aquí porque generan alimento y son los que han garantizado de alguna u otra manera la cadena de suministro de alimento a este país, a todas las familias panameñas. Entonces yo creo que en buena hora que nos demos cuenta que la seguridad alimentaria es muy importante. Pero evidentemente el mundo va a seguir cambiando. Nosotros vamos a tener un mundo más digital, más intensivo en servicios y conocimiento. El blockchain, el fintech son elementos para quedarse, la inteligencia artificial. Tenemos la ingeniería genética, la economía naranja y el e-commerce, es decir, hacer negocios en la línea. Veamos un panorama, el tema de las economías centroamericanas. Miren ustedes, las cifras del 2019, 2020, 2021. Ya en el 2019 la economía nicaragüense había presentado falencias de decrecimiento de 3.9% en el 2019. Panamá venía creciendo, pero también a tasas ya no como en años anteriores. Cerramos básicamente en 3% en Panamá, pero ven ustedes en el 2000 ninguna economía de Centroamérica se salva de efectivamente este decrecimiento que tenemos y lo demuestra la gráfica en rojo
cómo vamos a estar en el año 2020. No vamos a crecer, son tasas totalmente negativas. Pero veamos entonces qué ha sido del crecimiento real de Panamá. Panamá venía creciendo, si ustedes ven el rango desde el 2010 hasta el 2019, sí, habíamos crecido 3%, por ejemplo, en el 2019, y habíamos crecido, digamos, sobre todo en el 2011 a tasa interesante de 2 dígitos. Pero esto ha venido bajando intertemporalmente, o sea que efectivamente las tasas de crecimiento han venido bajando. Se dice que Panamá va a decrecer en el 2020 en 2%. Nosotros consideramos que esto puede ser incluso 4%, porque efectivamente los sectores van a abrir, pero no van a abrir de una manera normal, sino que con capacidades limitadas, aparte que también hay una regla de oro en el tema de las empresas. Por ejemplo, una empresa como Felipe Rodríguez, que se dedica a la reparación de vehículos y de ventas de repuestos. Cuando va a abrir va a tener que ver si verdaderamente hay clientes. Si no hay muchos clientes, pues le va a tener que decir a algunos colaboradores, bueno, tenemos que esperar porque esto no hay clientes. Si no hay clientes, efectivamente no se va a poder hacer esa contratación. Pero muy importante, ahora que ya vamos entrando en la dinámica de esto, es tener presente cuáles son los componentes en realidad en una economía abierta como la nuestra que hace que verdaderamente haya crecimiento. El ingreso, por ejemplo, los componentes de la demanda agregada, que es el ingreso que es igual al consumo más la inversión más gasto público más la relación de comercio exterior, es decir, exportaciones menos importaciones que nos dan netamente, digamos, este concepto. Vemos que aquí evidentemente el tema de consumo es una variable que va a estar muy deprimida a la baja. Igualmente la inversión, vamos a ver ahora las cifras, sobre todo de la inversión extranjera, que se hablan según estudios de la UNTAD, que va a decrecer, por ejemplo, entre un 30 y 40%, y Panamá no escapa de eso, tomando en cuenta que nuestra formación bruta de capital, cuando medimos básicamente un tercio de la formación bruta de capital panameña, representa básicamente ese componente de inversión extranjera. El otro tercio, la inversión pública, y el otro tercio, la inversión privada local. Pero en esa inversión pública ya incluso vamos a ver más adelante cómo el Ministerio de Economía y Finanzas también ha planteado una reestructuración de su presupuesto y probablemente muchos de algunos proyectos no se van a realizar. Por ende, entonces la inversión también va a tener un efecto negativo desde el punto de vista no solamente de la inversión extranjera, sino también de la inversión pública. Además, el gasto de gobierno, señores, también no lo vemos bien porque la estrechez fiscal que tiene el gobierno en donde no está recaudando los ingresos porque efectivamente las empresas o las actividades económicas están totalmente paradas y basados en esta gradualidad han tenido que hacer todo un accionar de política pública en diferir, digamos, los pagos, por ejemplo, de algunos impuestos clave como el impuesto sobre la renta y otros tipos de impuestos que son verdaderamente los que nutren el presupuesto nacional. Y eso ha tenido que reestructurarse. Entonces, dentro de la pandemia, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cuáles son los sectores que van a ser más golpeados y cuáles son los sectores que pudiesen tener algunos beneficios? Sin duda, a diferencia de otros países de la región, como por ejemplo El Salvador, Guatemala, Honduras, Triángulo Norte, que sus economías pudiesen estar, sí, muy afectadas por muchos sectores, pero su realidad, por ejemplo, va a estar muy supeditada a las remesas que vengan de Estados Unidos. Por ejemplo, El Salvador recibe remesas de Estados Unidos, alrededor del 20% del Producto Interno Bruto son remesas. Es decir, de cada $100 que se generan, 20 son de remesas. Quiere decir que con la situación que está viviendo los Estados Unidos, una cantidad de seguros laborales que han tenido que acogerse, cómo siguen los contagios en los Estados Unidos y ya superaron la barrera de los 100,000 muertos, nos llevan a nosotros a pensar que también va a haber un efecto negativo en la remesa. Pero en el caso de Panamá, nuestra situación va a estar más ligada a una disminución muy central en sectores como el turismo, la logística, el transporte, la construcción, la banca, que son grandes motores de la economía. Del análisis que nosotros hemos realizado de las 6 actividades que más mano de obra generan en Panamá,
5 son sensibles al COVID-19, que son hoteles y restaurantes totalmente impactados por el COVID, y es un sector que no se va a recuperar tan pronto, sino en 1 año o 2 años. Construcción, transporte, almacenamiento y correos, comercio al por menor, agricultura, ganadería, caza y pesca, porque la pesca, que también genera muchos ingresos, ha estado totalmente parada. De los 7 sectores que más aportan a la producción bruta total o al valor agregado, 6 sectores son sensibles al COVID, como comercio al por mayor y por menor, la construcción, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, las actividades inmobiliarias, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias relacionadas con la propiedad de vivienda. Sin duda, el COVID-19 elevará la equidad y la pobreza en Panamá y en todos los países de América Latina. Más adelante vamos a ver las métricas y vamos a ver algunos porcentajes que nosotros consideramos que van a impactar en, uno, personas que estaban ya fuera de la pobreza van a entrar a la pobreza, otros que estaban en la pobreza van a entrar a la extrema pobreza. En conclusión, los porcentajes van a aumentar. Y lo otro que tradicionalmente, bueno, Panamá ha estado volcado siempre a las exportaciones de servicios. Aquí básicamente lo quiero en materia de una gráfica, ver básicamente los sectores que mayormente generan empleo. Ya los mencioné, pero miren ustedes, por ejemplo, hoteles y restaurantes, que es muy importante. Aquí está. Tenemos transporte y almacenamiento. Tenemos construcción, que genera muy cercano a los 200,000 empleos. Comercio al por menor, que genera más de 250,000 empleos. Y la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, más de 250,000 empleos. Y es que la agricultura, si bien lo que ha estado operando es la cadena de suministro, pero la agricultura en su acepción más amplia, incluyendo, por ejemplo, cooperativas agropecuarias y de otro tipo, han estado totalmente paradas. Por tanto, este componente son los que más van a afectar desde el punto de vista de la empleomanía. Desde el punto de vista del aporte al crecimiento, al Producto Interno Bruto, bueno, comercio al por mayor, que aporta más de un 7%, de 7,000 millones en dólares, construcción muy cercano o más por encima de los 6,000 millones, transporte, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias, intermediación financiera y actividades inmobiliarias relacionadas a la propiedad de vivienda, que eran más o menos los sectores que yo les mencionaba a ustedes que iban a impactar. O sea, imagínense, estos sectores, estamos hablando que de aquí la importancia que tienen en la economía. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha hecho de todo. Medidas de tipo fiscal, tributaria, sociales, bancarias, laborales para atacar la pandemia. El primer elemento fue básicamente trazarse pues como objetivo generar recursos para lograr un balance entre la caída de los ingresos corrientes para atacar la emergencia y cumplir los compromisos presupuestarios corrientes. Más adelante voy a hablarles un poco de cómo se reestructuró el presupuesto nacional. Se autorizó al MEF a sobrepasar los techos fiscales. Recuérdense que nosotros tenemos una ley de responsabilidad social fiscal en la cual no podemos subirnos de ciertos déficits fiscales que mayormente se ha venido modificando con el tiempo, pero siempre se hablaba de un 2% de déficit fiscal como permitido. Sin embargo, ahora se ha tenido que flexibilizar. Igualmente, Panamá tuvo que hacer una emisión de bonos soberanos por alrededor de 2.500 millones de dólares con vencimiento en el 2056 a una tasa de interés de 4.5% millones. Se autoriza también al MEF a utilizar como aval o garantía 1.000 millones del Fondo de Ahorro de Panamá. Reestructuración del presupuesto general en 2.000 millones de dólares. Ahora vamos a hablarles un poquito más adelante en cómo consistió esa reestructuración. Se obtiene una línea de crédito del BID de 300 millones, 150 millones para las pequeñas y medianas empresas y 150 millones para el agro. Ya se ha abordado un poco el tema de quiénes iban a administrar esos dineros. Entendemos que es el Banco Nacional y el Banco de Desarrollo Agropecuario y que efectivamente la tasa de interés va a ser cero. Es decir, el gobierno va a asumir el valor del dinero en los créditos del BID y creo que eso es una
correcta o diseño de política pública para sectores vulnerables, como serían las pequeñas y medianas empresas y también la agricultura. Fondo social, 50 millones para el plan solidario de las bolsas de alimentos. En la laboral, según cifras que tenemos, se han suspendido 230.000 contratos que desde el punto de vista económico no están generando ni siquiera $1 de ingreso. Desde el punto de vista jurídico se puede decir que no están votados, pero desde el punto de vista económico lo cierto es que no se está generando absolutamente nada. Entonces es un tema muy delicado. Con la apertura del primer bloque, porque el segundo empieza el lunes, se han restablecido de esos 230.000 contratos, 2.634 ya han nuevamente entrado al tema. Hay una mesa económica, lamentablemente entendemos que el sector trabajador ha salido de la mesa, señores, pero esto es un tema que tenemos que poner cada uno de nosotros el granito de arena. Si bien es cierto, cuando hablamos de modificar el código laboral hay que hacerlo con mucha sapiencia, con mucha tranquilidad, pero lo cierto es que las empresas también, llámese micro, pequeñas, medianas, necesitan, digamos, mucho flujo de caja y aparte también que las empresas van a tener que entrar quizás a trabajar menos de las horas laborables que se establecen, menos de 8 horas y por tanto tiene que haber una flexibilidad para los salarios y todo ese tipo de cosas. Yo creo que esos son temas que evidentemente hay que verlos con mucho detenimiento. Igualmente también en el tema tributario, la amnistía tributaria sin recargos que ya venía desde el 2019, pero lo que se ha hecho ahora también es aplazar la parte fiscal, digamos, los impuestos a las empresas para tratar de que efectivamente puedan apalancar y puedan entrar en el bloque que corresponde, que son 6 bloques, sin tener que estar pensando en pagos al gobierno. Pero eso va, habría que verlo caso a caso, cada sector o cada bloque. En la banca, pues el congelamiento hasta el 31 de diciembre de los préstamos, evidentemente creo que es un tema muy solidario de la banca. La banca es fundamental en el tema de los créditos. Y bueno, se habla de más de 935.000 operaciones en donde se han hecho reestructuración de préstamos, en donde clientes, bancos se han acercado para reestructurar sus préstamos y que evidentemente eso le va a dar algún respiro, digamos, a las familias, a las empresas, porque hay empresas también que están dentro de esta política pública de la banca. En términos generales, si uno diría, por ejemplo, en resumen, poco más de lo que había hablado, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? 500 millones del Fondo Monetario Internacional, 500 millones de MIGA, que es el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, 300 millones de la línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, 150 para MIPYME, 150 para el agro, 350 millones de CAF para reforzar sus políticas anticíclicas, emisión de bonos por un total de 2.500 millones de dólares y la disponibilidad al menos de 1.000 millones del Fondo de Ahorro de Panamá para afrontar la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus. El MEF como fideicomitente, el Banco Nacional como fiduciarios, son recursos utilizados por el FAP, serán devueltos una vez que si son utilizados por el gobierno. Pero, ¿cómo estaba el presupuesto nacional? La administración pasada había hecho un presupuesto de 25.000 millones de dólares. La administración actual dice, esto es un presupuesto muy mal estructurado, porque desde la proyección de ingresos no vamos a tener esos ingresos para hablar de 25.000 millones. Se reestructuró a 23.316.6 millones. Eso fue para que efectivamente arrancara desde el 1 de enero del 2020. Pero por allí, un 9 de marzo, vino el coronavirus. Y el coronavirus ha hecho que se tenga que reestructurar el presupuesto. Pero antes de entrar a la reestructuración, yo nada más quería hablarles a ustedes que por cada balboa del gasto proyectado para el 2020, aproximadamente 0.52 se destinan a gastos de operación, 0.33 al programa de inversiones y 0.15 al servicio de la deuda. Muy alto el tema del servicio de la deuda, 0.15. Y muy poco, digamos, en lo que son las inversiones necesarias. Ahí es donde nosotros vemos que hay mucha estrechez en las finanzas públicas para generar los grandes proyectos que necesitamos para
crear esa empleomanía necesaria para todos los panameños. Sin embargo, pues el presupuesto fue reformulado, fue reconstruido por 2.000 millones de dólares, en donde básicamente lo que se hizo fue esos 2.000 millones de dólares tenerlos disponibles para la pandemia, 1.500 millones de dólares y 500 millones de dólares para tenerlos disponibles si es que el sistema bancario necesitase una liquidez, pues estarían esos dineros apalancados allí. Y lo que se hizo fue reducción de muchas instituciones del gobierno central, también instituciones descentralizadas con montos muy específicos, y también reducción de viáticos, reducción de consultorías, incluso el plan de inversión también tuvo también su recorte, es decir, en aquellos proyectos que no habían iniciado. Entonces, también fueron reformulados. Pero aquí aplica básicamente lo que nosotros hemos dicho, que amplia austeridad. También el gobierno anunció de que han eliminado 10.420 posiciones de la planilla estatal, es decir, nombramientos que se tenían esperados para hacer en el 2020 no se van a hacer, y eso va a ser un ahorro de 151 millones de dólares para las arcas del gobierno. Nosotros como Colegio de Economistas lo que planteamos es amplia austeridad, flexibilidad presupuestaria que permita rápidamente atender las necesidades más apremiantes de nuestro país. En marzo y abril de 2020, los ingresos corrientes del gobierno central cayeron en 452 millones, 0.7 millones de dólares, una cifra considerable, tomando todas las implicaciones que esto conlleva con los programas, digamos, de funcionamiento, operación, inversión, incluso servicios de la deuda externa. Sin embargo, nosotros hemos planteado en los medios y hemos planteado incluso en conferencias de que el plan de inversiones públicas que alcanza 3.000 millones de dólares y los 17 proyectos que se han venido hablando, sobre todo en alianza público-privada, son más o menos como 5.000 millones de dólares que deben de inmediatamente ponerse a la canalización de todos esos proyectos que corresponden para generar actividad económica y generar empleo que van a, de alguna manera, mitigar lo que se había venido perdiendo. Indudablemente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, es casi inmediato que la minería de cobre y sus exportaciones deben de reactivarse en lo inmediato. También el tema del plan solidario de vivienda que genera inversiones de 250 millones, consideramos que es un tema fundamental para generar actividad económica en provincias, en municipios, en donde para hacer una casa, además de interés social, de tenerle una casa adecuada a algún ciudadano panameño, va a comprar arena, va a comprar bloques, es decir, mucha actividad económica que se necesita para que verdaderamente esos coeficientes de matriz, insumo, producto se conecten y puedan, digamos, generar mucha actividad económica. Proyectos como la línea del metro, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, el puerto de transbordo de Corozal, la ampliación de la carretera Panamá-Rayán y el puerto de contenedores de Colón son fundamentales para esta reactivación. Y nosotros hemos señalado que el canal de Panamá, por ejemplo, debería de adelantar proyectos de impacto social y de generación de proyectos que tenían planeado de hacerlos en el 2021, poder adelantarlos, por ejemplo, como el proyecto de agua dulce, las carreteras que tenían planificado, los edificios, la compra de insumos y de productos a la empresa local panameña para generar ese tipo de actividad y reestructurar el centro de visitas de Miraflores a la realidad actual, es decir, generando empleos indirectos en ese sentido. Ahora, con el bloque 2, que va a iniciar, si Dios nos da permiso, y si nos seguimos cuidando como en efecto las cooperativas lo están haciendo, y la ciudadanía en general, estos proyectos van a impactar enormemente en la generación de empleo. Por ejemplo, el cuarto puente, una inversión de más de 1.509 millones de dólares. Nada más se ha avanzado 1%, 100 empleos directos. Cuando esta obra empiece verdaderamente a su maquinaria como debe ser, esto va a generar mucho empleo. El corredor de las playas, inversión de 603 millones de dólares. El intercambiador de vial por Howard, el mantenimiento de la cinta costera, la rehabilitación de las carreteras transísmicas
Plaza Ágora y la estación de San Isidro, el ensanche del corredor Panamá Norte, pero al final tenemos 29 proyectos que son de la acción pública, que van a generar muchos empleos en este país. Amén que en el tercer bloque ya se incorpora entonces la construcción desde el punto de vista de la acción privada, que también va a generar muchísimos empleos. Pero todo este tema también nos lleva a algunas reflexiones. Es verdad que efectivamente Panamá, en comparación con otros países a nivel mundial, ha venido llevando una administración de la deuda pública bastante bien. Y sobre todo en esa relación PIB-deuda que estaba alrededor más o menos de un 40%. Aquí lo vemos en la línea amarilla. Eso nos pone en contexto. Y que el costo promedio de la deuda también para mí ha venido bajando. Eso es un dato muy importante. Pero bueno, aquí vienen los temas de los déficits que hemos venido hablando. Y sobre todo también en la deuda es que ustedes saben que el indicador, el o el EMBIG, que es básicamente el diferencial de tasa de interés que hay entre los bonos que establece la Reserva Federal de los Estados Unidos con los bonos de tercer mundo. Y se dice que los bonos que establecen los Estados Unidos son cero riesgo. Entonces eso va marcando una serie de puntos y Panamá dentro de ese accionar solamente en América Latina es superado por Perú y Chile. Es decir que nosotros aún en estas circunstancias somos un país no riesgoso, es decir, tenemos una calificación de riesgo por las calificadoras muy buenas. Sin embargo, nos hemos venido endeudando y ya esa relación de 40 ha subido, o sea, decir que con los últimos préstamos que hemos tenido y con toda esta pandemia vamos a tener más deuda. Cuando tenemos más deuda significa pagar más intereses, aunque el costo ha sido bajo, pero siempre cuando hay que pagar deuda, eso limita programas relacionados con temas sociales, como por ejemplo salud, educación, vivienda, infraestructura y sobre todo transferencias del gobierno que se hacen a través de subsidios para atacar fallas del mercado, como por ejemplo los 1.700 millones de dólares que el gobierno siempre hace a través de transferencias para canalizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el Ángel Guardián, el programa de la red de oportunidades, la beca o asistencia de beca universal, ahora se cambió el nombre, pero son las becas para la educación, todo el tema que tiene que ver con el programa de $120 a los 65 años de aquellas personas que ya superaron la edad de jubilación, pero no han tenido una jubilación. Y ese es un tema bien preocupante porque también es un tema que ahora se tiene que hablar del tema de la Caja del Seguro Social, que es un tema que es complejo, el tema de las pensiones, porque también la Caja ha tenido muchos problemas desde el punto de vista financiero, sobre todo desde el punto de vista de la recaudación. Acá, por ejemplo, yo quisiera ver aquí nada más cómo estábamos nosotros antes. Nosotros teníamos, por ejemplo, una pobreza extrema de 9.8%. Veníamos bajando y teníamos una pobreza general de un 20%. Todavía indicadores altos, ¿no? Y eso se debe a estas deficiencias de exclusión y sobre todo de una educación que verdaderamente no llega como debe llegar y no hay esa preparación. En temas de tasas de empleo, nosotros veníamos mejorando en el 2018 6%, ya en el 2019 hablábamos de una tasa de 7%, sin embargo ahora vamos a ver que con el tema de la pandemia, pues nosotros podemos estar en este largo tiempo que queda hasta diciembre, probablemente con tasas de desempleo entre 12% y 20% de tasas de desempleo. Ahora, veamos entonces el mercado laboral. La población económicamente activa de Panamá, estamos hablando de 2.029.774 personas, es decir, personas que están aptas para trabajar en el mercado laboral. Tenemos una población ocupada de 1.900.350 personas que estaban trabajando. Estamos hablando de cifras antes de la pandemia. Con una población en ocupación informal de 679.666. Este es un tema que nos pone en contexto del tema de la informalidad.
y una población en ocupación formal de 1.221.184 personas trabajando en el mercado formal, es decir, el mercado en el cual hay contratos, hay cuota obrero patronal, hay cotizaciones, lo cual implica que nosotros tenemos una informalidad entre un 40 y 45%. Nuestra accionar de política pública en este tema es que gran parte de estas pequeñas empresas o estas cuentas propias debería de buscarse un mecanismo de que puedan entrar en lo que es la seguridad social. Quizás no hacer los pagos que se hacen a una empresa normal, pero sí creo que hay espacios de políticas para que contribuyan y ellos puedan tener una esperanza de vida que una vez que lleguen a la edad de jubilación tengan una renta adecuada. Pero seguimos con el tema del mercado laboral. Ustedes saben que el sector público genera 223.816 empleos, es decir, el 18% del empleo formal que se genera en la economía panameña lo genera el sector público. El sector privado genera 997.368 empleos, es decir, el 82% según cifras del 2019. Nosotros tenemos un número de pensionados de 283.224, número de cotizantes 1.221.184. La tasa de desempleo antes del COVID en el año 2019 era de 7%. Dentro de la pandemia y al final del año, como les había adelantado, nosotros estamos pensando que vamos a tener una tasa de desempleo de un 12% o hasta un 20%, que va a depender de cómo se dé la dinámica de cada uno de los bloques y si verdaderamente esas dinámicas nosotros podemos acorralar el virus y que la actividad económica se dé de manera normal, cosa que sabemos que es bastante complicado y delicado de poder pronosticarlo. Los contratos de trabajo del sector privado que se han suspendido son 230.000 y han regresado al mercado laboral hoy, muy reciente, cifras muy frescas, 2.664 personas han regresado a trabajar. Sin embargo, también yo les decía que aparte del escenario interno, tenemos que ver el escenario internacional. Yo les decía a ustedes que la formación bruta de capital de Panamá, 1/3 lo genera la inversión extranjera, pero fíjense ustedes que la inversión extranjera va a caer entre un 30 y 40%. Nosotros veníamos creciendo por más de 1.000 millones. Miren ustedes esta curva, cómo se va dando, cómo va subiendo, 4.000, 5.000. Y aún en el 19 tuvimos un bajoncito, pero siempre por encima de los 4.500 millones de inversión extranjera. Algo muy interesante. Sin embargo, en este año 2020, nosotros creo que vamos a tener sin duda una contracción de un 30% que efectivamente nos habla de una reducción de más de 1.500 millones de dólares que nos va a poner a nosotros como tener una inversión de 2.500 o 3.000 millones nada más, un bajón en el 2020. Pero aún en todas esas circunstancias, por ejemplo, las calificadoras como Moody's nos da una perspectiva positiva, B mayúscula AA2, mientras que Standard Poor's también conserva BB. Fitch nos da calificación BBB con perspectiva sí bajó de estable a negativo. En conclusión, todavía Panamá es una economía que desde el punto de vista del financiamiento internacional tiene espacios. Nosotros lo que decimos es que si vamos a usar esos espacios, esos dineros se usen de manera correcta en proyectos que beneficien a las grandes mayorías. Y sin duda, pues, todo el componente de transferencia de conocimiento, generación de empleo y todo lo que tiene que ver con la materia financiera que permite nivelar el déficit de la balanza de pago, sin duda las inversiones extranjeras son muy importantes. No podía yo conversarles a los integrantes de la cooperativa Escaseso sin hablarles de la importancia que tienen las MIPYMES y las cooperativas a nivel nacional. Las cooperativas a nivel internacional, se dice, por ejemplo, algunos indicadores en promedio, que siempre, digamos, de la población, por lo menos hay una relación 1:3. O sea, si nosotros somos 4 millones de habitantes, por lo menos 1.000 millones están de alguna manera ligados a cooperativas. Y es que las cooperativas dentro del componente de las pequeñas y medianas empresas representan el 96% del tejido del parque empresarial panameño.
es decir, más de 60.740 empresas. Estas empresas están concentradas en comercio, servicio, pero también hay en agricultura, también hay en cooperativas de productos agropecuarios como bananeras, como sal, es decir, en productos del mar. Es decir, nosotros en todo el tejido de las cooperativas tenemos grandes componentes en los cuales se participa mayormente. Se habla de que las cooperativas generan entre un 4 y 6% del Producto Interno Bruto nacional. Entonces creo que es un tema muy importante. Impulsan el crecimiento económico y el motor en la economía, sin duda, y son importantes generadores de empleo. El 60% del desarrollo a nivel local lo dan las MIPYMES. Las MIPYMES constituyen las bases para transitar de un modelo de ventajas comparativas hacia uno de ventajas competitivas y generan entre el 40 y el 60% de los ocupados. Más de 850.000 personas están vinculadas al tema de las pequeñas y medianas empresas, que efectivamente dentro de ese componente están las cooperativas a nivel nacional de todo tipo. Producción de las MIPYMES, entre un 25 y 45% de la producción que se hace en Panamá, en cuanto a exportaciones, entre un 3 y 6%. O sea que son importantes sin duda las pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que hemos dicho es que de los 300 millones de dólares que están en ese componente para empresas vinculadas a la agricultura y a las pequeñas y medianas empresas, aun cuando consideramos que es un espacio o corriente o circulante de dinero interesante, en realidad consideramos que no son suficientes. Nosotros consideramos que se necesitarían por lo menos un apalancamiento de 1.000 millones de dólares para las pequeñas y medianas empresas y para la agricultura, para verdaderamente tener una seguridad alimentaria en muchos de los productos que a la fecha nosotros no entendemos cómo tenemos déficit en algunos de esos productos, como por ejemplo el arroz, por decir alguno. Ya para terminar y dar el espacio quizás a comentarios, preguntas o reflexiones que ustedes puedan tener, yo quisiera mencionar algunas políticas o acciones concretas de política económica dentro de la pandemia y después de la pandemia. En primer lugar, creo que esto nos ha demostrado sin duda a la clase política, a la clase de los trabajadores, a las universidades, a las cooperativas, que nosotros tenemos que reforzar el sistema de salud con un enfoque humanista, en donde el ser humano sea el centro de atención y no la ganancia, y no otros elementos que estén vinculados a todo el componente de la medicina, del equipamiento, de los aparatos quirúrgicos que están relacionados con la salud. La educación debe ser un pilar central para salir de este atolladero. Tenemos que tener una educación pública excelente, integral. Yo les adelantaba ya que es que esta educación no tiene que estar solamente en que debemos de enfrentar esa brecha digital. Sí, en las tecnologías está bien, pero nosotros tenemos que mejorar los contenidos. También tenemos que mejorar la capacitación de nuestros profesores o docentes, profesores en la educación básica, profesores también en la parte intermedia y también en los estudios superiores. Los profesores tienen que actualizarse y sobre todo hacer ese tipo de alianzas entre universidades y el sector privado para que el sector privado, el mercado, le señale, le mencione cuáles son las necesidades y del perfil de trabajadores que se necesitan para que nosotros no estemos teniendo 50.000, 100.000 abogados. Si ya la gente se está portando bien, entonces no necesitamos abogados, necesitamos técnicos. Entonces, ese es un tema que se tiene que trabajar en esas alianzas público-universidades, empresa, universidad, estudiantes, para tomar ese tipo de decisiones. Lo otro es que hay que invertir en las provincias. Hay que invertir en las provincias, hay que invertir en los municipios, hay que invertir en las localidades. Continuar mejorando ese gasto público para precisamente esas provincias, esos municipios. El marco de asociación público-privada creo que es un ingrediente interesante. Lo único que tiene que ser un elemento que la sociedad panameña tiene que vigilar, ir y transparentar todos los procedimientos, que es lo que necesita este país. Además, apoyo irrestricto a las cooperativas es fundamental, sobre todo en esta economía solidaria, porque las cooperativas
mantienen esos principios de solidaridad, principios de esperanza que dan empleo, que dan facilidades a muchas familias a nivel internacional. Fortalecimiento frontal de recursos humanos en capacidades técnicas y vocacionales. Institutos como el ITSE, como el INADE y como el de Divisa son importantes rescatarlos. También se habla de la parte militar, de reactivar el de Río Hato. Yo creo que eso es muy importante para tener ciudadanos más preparados, tener personas y un nuevo ciudadano que verdaderamente es necesario en Panamá para poder hacer los cambios, no de escalones, sino de pisos. Además, tener alianzas con mercados interesantes. Dejémonos de ideología, señores. Dejémonos de ideología. Pensemos en el país. Si aquí hay que hacer alianzas con China, hagámoslos con China. Si hay que hacerlas con Corea, hagámoslos. Si hay que hacerlas con Japón, hagámoslos. Si hay que hacerlas con Vietnam, hagámoslos. Y si hay que hacerlo con India, hagámoslos. Pero de una manera ordenada, de una manera en donde respetemos muchas cosas, pero traer tecnología de estos países que están en otro nivel, sin duda, y que nosotros podemos apalancar esas tecnologías para mejorar procesos. Aquí decía Iván hace un rato, cuando empezamos esto, nosotros nos hemos dado cuenta como cooperativa, de hecho, que tenemos que incorporarnos en el tema digital. Tenemos que ya empezar a saber el consumidor qué es lo que quiere. Tenemos que ir especializándonos y además ir trabajando con las plataformas. Les felicito porque efectivamente podemos estar dando estas conferencias con ustedes a través de la virtualidad y es precisamente por el tema de las tecnologías. Una renovación y reingeniería permanente de la plataforma de servicios financieros y la logística. El negocio de la zona libre de Colón hay que mejorarlo, hay que gestionar muchas cosas que ya efectivamente han pasado ya. Estamos en el siglo XXI y yo creo que se necesita muchísima modernización para la gestión de negocios. Fortalecimiento de los flujos comerciales, regímenes especiales. Por ejemplo, el sistema de empresas multinacionales enfocada en producción de zonas para productos manufacturados, perdón, es muy importante. El canal de Panamá, a través de su junta de asesores y su junta directiva, en el año 2018 fue a Shanghái, China, precisamente para ofertar las 1.200 hectáreas que tienen disponibles para proyectos en las áreas riberas del canal y que están diseñadas para ese tipo de proyectos. Tratemos de apalancar uno de esos tipos de proyectos para generar verdaderamente empleo y hacer ese salto cuantitativo que necesitamos aquí en Panamá. Y por último, y esto es una idea más de largo plazo, pero nosotros no podemos de perder la oportunidad de conectar verdaderamente las provincias del occidente, en este caso Chiriquí, Bocas del Toro, con el tren. No solamente por el impacto en el empleo, que va a generar poco más de 6.000 empleos, y un proyecto de 6 años, en donde hablamos de una inversión de poco más de 4.100 millones de dólares, sino que es un proyecto que verdaderamente va a abaratar la logística en Panamá. La logística en Panamá, a pesar que tenemos puertos, a pesar que tenemos muy buenas carreteras, es carísima. Vale mucho más traer un contenedor en términos del precio del cargador, del transportista, de Boquete, a un puerto, por ejemplo, como Evergreen o Manzanillo en Colón, cuesta más que ese mismo contenedor saliendo del puerto de Evergreen en el Atlántico, poniéndolo en el puerto de Rotterdam. Algo impensable. Economía de escala, precios, oligopolios en el transporte, esos temas hay que mejorarlo para verdaderamente. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un puerto en el área de Calóébora, en Veraguas? Tenemos salidas al mar. Son proyectos que podemos hacerlo incluso con alianzas público-privadas o sino que el gobierno los haga y los pueda dar en concesión. Genera actividad económica. Igualmente en la hotelería. Tenemos muchas áreas, sobre todo en Costa Abajo de Colón, Palmas Bellas y toda esa corriente que podemos hacer grandes proyectos. ¿Qué decir de Chiriquí y qué decir de Bocas del Toro? Así que yo creo que hay un gran abanico en ese sentido, grandes oportunidades. Es cuestión de, evidentemente, que las fuerzas públicas lo hagan de la mejor manera. Bueno, yo con esto termino. Muchas gracias por la atención y cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto.
Gracias, Samuel, por tan excelente exposición. Definitivamente la información que estuvimos revisando, información de primera mano, información sobre las proyecciones económicas que tiene el Colegio de Economistas de Panamá, que nos afecta a todos nosotros como panameños, como ciudadanos, como profesionales, igualmente como la persona de a pie, de la calle. Todo nos afecta estas decisiones que se puedan tomar a nivel de las políticas públicas y también de la iniciativa privada que se tiene que llevar a cabo para esta nueva normalidad. Nosotros le hemos pedido a la audiencia, a más de 50 personas que llegaron a conectarse, que nos hicieran las preguntas vía chat. Tengo una pregunta aquí de un colega que dice que si se está proyectando una caída de la economía para este año más o menos entre un 2%, y cuando se dé esa recuperación, más o menos, o sea, ¿cuáles son aquellos sectores que el colegio o la opinión personal de Samuel Moreno consideran que pueden ser los principales motores de esa nueva generación de crecimiento en la nueva normalidad en Panamá? Sí, como no, muy buena pregunta. Nosotros consideramos de que efectivamente, si bien es cierto, nuestra economía es una economía de servicios y que mayormente la actividad económica se concentra mucho en los servicios, sin embargo, muchos de estos sectores van a ser altamente golpeados, por ejemplo, como el tema del turismo y todo el tema que tiene que ver con el transporte, porque nadie va a querer hacer turismo con pandemia, o sea, ni siquiera interno, lo pensaríamos. Entonces yo creo que hay sectores que sí van a tener una gran oportunidad, como sería el sector agropecuario. El sector agropecuario es el momento en el cual, con una muy buena alineación de políticas agropecuarias, en que podamos fomentar producción planificada, porque aquí hay que tener cuidado, porque si todos empezamos a sembrar ají, saturamos el mercado y se van los precios abajo. Entonces, aquí es un tema de producir en base a las necesidades que tenemos y en que el gobierno trabaje una política comercial interesante de compra, ¿no? El gobierno compra mucho. La comida que se consume en las cárceles de Panamá las hace el Estado. Entonces, que esos sean productos nacionales, ¿no? La comida que consumen la policía nacional, que no son 10 centavos, son millones de dólares que se dan en concesión, que pongan un requisito de desempeño que sea producción local, nacional, de cooperativas, porque las cooperativas pueden dar muchas frutas, legumbres, incluso carne, etcétera, etcétera, porque hay cooperativas de avícolas. Entonces, yo creo que ahí hay un gran espacio. Sin duda, el tema de los productos vinculados a la pandemia, a la salud, son espacios de hacer negocios. Todo lo que tienen que ver con el tema de salud, pues ustedes saben que, por ejemplo, ahora, bueno, aquí ahora no tengo tapaboca o mascarilla, como se quiera llamar, pero una vez que uno sale, hay que ponérsela, es obligatorio y por seguridad. Así que ahí hay esos espacios. Otros sectores les va a costar mucho, el turismo, los hoteles, el transporte. Ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo está funcionando el transporte, en donde una silla se puede sentar, la otra no. Eso es complicado. Y ahí eso va a ser gradual. Así que yo pienso de que, vuelvo, insisto, es una gran oportunidad para el sector agropecuario y para la industria, que no lo había comentado, la industria procesadora de alimentos. Eso es importante. La industria procesadora de alimentos y otro tipo de industrias livianas, ¿no? Porque hay muchas industrias, por ejemplo, como la industria de mi amigo Felipe Rodríguez. Eso es una necesidad. Siempre se va a necesitar vehículos para el transporte, para consumo individual. Pues siempre eso se va a dar, pero eso llegará un momento para que se normalice porque la situación no está muy ligada y van a haber cambios de conducta, patrones conductuales diferentes. Muchas personas o individuos nos vamos a mover en base a necesidades y no vamos a estar, digamos, utilizando dineros en muchas cosas que consideramos que no son prioridad. Eso se va a dar en todo este año 2020 y en el 2021
hasta que llegue una vacuna y que podamos decir, bueno, yo puedo ahora hacerme esta inversión, yo puedo comprarme esta cosa. Así que hay todo un replanteamiento en ese sentido. Ya, muchas gracias. En esa misma línea hay otra pregunta que de lo que se ha mencionado que uno de los sectores más golpeados producto de la pandemia es el turismo, por un lado, y por otro lado el sector transporte. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son esas alternativas que se le puedan brindar a estos sectores para que empiecen esa recuperación que se requiere en el mediano plazo? Sí, sin duda la pregunta es muy atinada. Sí, el sector de hoteles, restaurantes y todo lo que está relacionado con el turismo va a ser una industria muy golpeada. Cuando uno hace la revisión, por ejemplo, a nivel internacional, uno ve, por ejemplo, hay de todo, y tengo como economista decir todos los paradigmas. Hay intervenciones totales, es decir, que el Estado compra las empresas. Hay cuestiones parciales. Por ejemplo, Lufthansa, el gobierno de Alemania acaba de comprar el 20% de las acciones de la empresa para rescatarla. Eso puede suceder acá en Panamá, probablemente en algunos resorts que no van a poder tener el flujo para llevar eso y el Estado tendrá que tomar decisiones en ese sentido. El horizonte de cómo esto lo vemos nosotros muy complejo, muy complejo. Si hablamos de un resort, no sé, en Las Lajas de Chiriquí o el otro que está allá en playa, ¿cómo que se llama? Barqueta, ¿es? ¿Perdón? La Barqueta, la Barqueta. La Barqueta. Esos son cosas que venían muy bien, pero con esto, eso va a tender a cero. No va a haber movimiento. Y esto es igualmente en Pedací. Y esto también acá en las áreas del Pacífico, en Decameron y todos estos resorts que tenemos a nivel de las playas de acá de Panamá Oeste y de Coclé. Coclé va a ser afectado porque Coclé es una provincia que está básicamente vinculada al turismo. Boquete, por ejemplo, que es otro tipo de turismo, también va a ser muy afectado porque en estos momentos, primero hay que ver que hay cuarentenas totales del transporte. No hay vuelos. Entonces, si no hay vuelos, no hay turistas. Si no hay turistas, no hay actividad económica. Por tanto, cuando eso se abra, no es que los pasajeros van a estar ahí en fila para venir para Panamá. No, habrán otras prioridades. Así que este es un tema de más de largo plazo. Lo que yo planteo es que en algunos países ya se está hablando de rescate de empresas para poder generar las actividades económicas. ¿Qué quiero decir con eso? Si hay una empresa, por ejemplo, de un resort que dice, bueno, yo no aguanto más, quiebra, se van todos los trabajadores, entonces hay un tema social. Entonces el Estado va a tener que tomar las acciones de esa empresa y llevar a esa empresa para que nuevamente renueve actividad económica necesaria para salir de este atolladero. Esto no se ve bien, muy complejo. Nosotros como economistas damos estimaciones aproximadas, pero esto puede ser incluso hasta más feo de lo que estamos nosotros planteando. Sí, hay una pregunta bastante interesante aquí que tiene que ver ya con el futuro. O sea, los economistas hacen muchas proyecciones basadas en muchos análisis, muchas métricas. Y aquí la pregunta es que, ¿cómo ustedes ven el panorama económico por lo menos en los próximos 5 años? O sea, y eso va ligado a otra pregunta que tengo por acá, que dice que cómo ustedes consideran, perdón, esa recuperación económica de Panamá. Muchos hablan de que puede ser una V, otros puede ser una W, otra una U. O sea, ¿cuál es el escenario, digamos así, que ustedes plantean, ustedes creen que pudiera ser esa recuperación económica? Bueno, mira, en el caso de Panamá nosotros la vemos como una V, es decir, una caída y después llegamos nuevamente. Pero hay que decir que ya Panamá, llegar a ese nivel de V, ya veníamos con problemas. Cada día estábamos creciendo menos, las necesidades en salud eran mayores, en educación, qué decir, en infraestructura, en el mapeo de proyectos era casi un tema bien complejo. Y el panorama para los 4 o 5 años que se ven no son buenos. Hay muchos nubarrones y le voy a decir por qué. En el momento en que la economía se endeuda, pues tiene que pagar sus obligaciones.
todos esos dineros que vienen a través de bonos que Panamá vende son préstamos de largo plazo, pero que en algún momento hay que pagarlos y tienen un rendimiento que se llama el costo del dinero, o el cupón o la tasa de interés, que es la de los bonos. Pero además líneas de crédito con las instituciones financieras, multilaterales, bilaterales, países amigos, en fin, inversionistas. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de endeudamiento, vemos entonces la estrechez fiscal que tiene cualquier administración. No estoy hablando de la que estamos, la que venga, va a estar muy, la estrechez fiscal, es decir, lo que recupera en ingresos para entonces pagar el servicio de las deudas, del endeudamiento, esto van a ser peor que lo que estamos, porque estamos endeudados mucho más. Incluso la licenciada Alicia Bárcenas de la CEPAL mencionaba que, por ejemplo, en el Caribe, que incluye Panamá, nuestra afectación iba a estar dada por el tema de los servicios y por el tema del turismo. Sin embargo, en Sudamérica el tema estaba más ligado al precio de los bienes primarios, granos, etcétera, el petróleo que ha caído demasiado. Ahí vemos cómo está México, Ecuador, etcétera. Y que efectivamente en Centroamérica, Triángulo Norte, el efecto negativo era de las remesas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo este andamiaje, el hecho de que Panamá, muchas cosas salían bien porque nosotros le vendíamos logística y productos a nuestros vecinos, pero si a los vecinos les va mal, si a Venezuela le va mal como está, que es un gran comprador de zona libre de Colón, Colombia está en la lona también, no anda bien Colombia desde hace buen rato. Ecuador, ¿qué se puede decir de Ecuador? Y Bolivia, que son grandes compradores de zona libre de Colón. Y entonces muchas de esas actividades que siempre nos habían mantenido ciertos grados de crecimiento, esos crecimientos no van a ser como los que teníamos antes. Por tanto, va a haber una readecuación de aporte de sectores. Por eso es que hemos dicho que nosotros tenemos que focalizarnos en la industria y en la agricultura. Es el momento en que verdaderamente no hablemos que el aporte de la agricultura es 1.5 o 2%, sino que eso pueda subir a un 10% y que la industria suba a un 15%, como teníamos nosotros esos indicadores en la década del 70, y había un aporte interesante en ese sentido, y no concentrar todo, porque muchas de estas cosas, si la carga a nivel internacional no va bien, el canal no va a tener tanta carga, ¿verdad? Igual actividades como el tema de la zona libre de Colón. Y si hablamos del tema bancario, con todos estos temas de volatilidad internacional de bonos, que no sabemos cuántos valen hoy día en esos papeles o esos documentos negociables, es un tema bastante delicado entrar ahora en venta de bonos. Y ahí que los bonos pueden servir también para financiamiento, no dejan de ser una deuda de largo plazo, porque al final son deudas que hay que pagar, y eso nos da entonces una estrechez. Ahora, descrito el diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Bueno, el tema de la agricultura y de la industria. Y lo otro que debemos empujar es, a nuestro criterio, esas alianzas público-privadas en la economía nacional. Y además, fomentar la inversión y esas alianzas que habíamos planteado con India, con Vietnam, con China, con Corea, de traer tecnología y traer inversión de tecnologías, vender, digamos, los proyectos de las 1.200 hectáreas en las riberas del Canal de Panamá para generar proyectos sobre todo de productos manufacturados. Eso nos va a dar a nosotros una dimensión distinta, y a ese tema de producción de valor agregado, anexarlo entonces a la red de tratados que tiene Panamá, cumpliendo reglas de origen y teniendo franquicias, preferencias arancelarias para la exportación a mercados del norte, de Europa, de Asia, etcétera, etcétera. Con China íbamos bien con la carne, pero con la pandemia se bloqueó el tema. Pero yo creo que esto hay que retomarlo nuevamente, y son las líneas de acción que nosotros consideramos muy oportunas para salir de este atolladero, y que verdaderamente en Panamá pues tengamos un país mejor y una calidad de vida mejor, y una sociedad inclusiva.
Sí, gracias. En estas mismas líneas que se habló de la parte de la deuda, hemos visto cómo las calificadoras de riesgo, las tres principales, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, han bajado la nota para los papeles de Panamá, para la deuda de Panamá. O sea, el efecto que eso tiene en el costo del dinero. O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se ve desde el punto de vista económico ese efecto que puede tener en los costos de financiamiento, sobre todo de la banca local y de empresas de intermediación financiera que nos afectan a nosotros, también como cooperativa de ahorro y crédito? ¿Cuál es la lectura que le puede hacer a ese downgrade que se le ha hecho a la calificación de Panamá? Que a pesar que estamos todavía en una calificación de riesgo favorable, no es tan apetecible tampoco para la inversión extranjera. De hecho, hemos visto los pronósticos que hay en la caída de la inversión extranjera que puede haber en los próximos meses, en los próximos años en Panamá. Muy buena pregunta, interesante. Mire, es cierto, nosotros algunas han mantenido la calificación, otras la han bajado, es cierto, pero aún en esas circunstancias nosotros mantenemos todavía un país, unas finanzas saludables sujetas a crédito. Aquí el tema que tú planteas con esa pregunta, que es una pregunta muy fina, es que sí, efectivamente, en la medida en que nosotros, en la medida en que el país siga la tendencia a ser un país riesgoso, la tasa de interés va a ser más alta. Quiere decir que cualquier transacción que nosotros hagamos, por ejemplo, desde el punto de vista de operaciones del mercado bursátil, venta de bonos, letras del tesoro, que son más de corto plazo, los bonos más de largo plazo, el costo del dinero o el costo, el cupón o la tasa de interés de esos instrumentos va a ser más caro. Por ejemplo, nosotros hicimos una empezando la administración actual y conseguimos tasas por debajo de las tasas de mercado, o sea, 3%, 4%, pero ahora fuimos y fue 4.5%. Eso quiere decir que si nuevamente vamos a una cuestión de esta, cuidado, el préstamo es de 5%, 6%, como mayormente lo tienen otros países que son países más riesgosos. Es decir, la tasa de interés aumenta. ¿Qué significa si la tasa de interés aumenta? Que cuando vengan esos dineros y esos dineros entren en la liquidez de los bancos, pues las tasas de interés van a aumentar. Y van a aumentar entonces para el crédito, para la pequeña y mediana empresa, para las cooperativas, etcétera, etcétera. Cuando aumenta el costo del dinero de todas estas empresas, ¿qué lo van a hacer? Lo van a trasladar al producto, a los servicios que brinda, a la prestación del servicio. Y al final, ¿quién lo paga? El consumidor. Por tanto, desmejoramos la calidad de vida de todos los consumidores, de toda la sociedad. Nos endeudamos más, somos más pobres, tenemos más problemas, más complicaciones. Teniendo claro el diagnóstico, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque esa es la pregunta. A veces a los economistas se nos critica, bueno, sí, está bien descrito, entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que hay que hacer aquí, señores, es verdaderamente entrar en un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social arranca, 1, por transparentar todo. 2, combate frontal a la corrupción. Nosotros no podemos vivir en un país en donde la corrupción todavía es pan de cada día, en donde se invierte $1 y se llevan 3. No puede ser. No puede ser, y eso se lo digo yo a cualquier funcionario público del más alto nivel, incluso hasta el mismo presidente de la República, Laurentino Cortizo Coy. Hay que combatir la corrupción. Está haciendo un buen trabajo él, pero hay que insistir más. ¿Y cuál es el tema de la corrupción? El tema de la corrupción es que los 42 que todavía se mantienen aquí escuchándonos, saben que nosotros no creemos en la justicia de Panamá, no creemos en el Ministerio Público, no creemos en el órgano judicial. Tan corruptos son, porque no hacen justicia, y cuando la hacen tardía. Hay un rejuego que hay que sanear el órgano judicial y hay que sanear el Ministerio Público. Y yo diría también otro tema muy delicado, pero lo voy a decir, también tenemos que sanear la Policía Nacional. La Policía Nacional también hay manzanas podridas que hay que eliminarlas. Y así sucesivamente hay que ir afincándonos a cada uno de sus sectores para verdaderamente tener una sociedad transparentada, una sociedad donde usted conmigo podamos tomarnos un café en un restaurante y no estar pensando que nos vayan a delinquir o que nos vayan a robar o nos vayan a pegar un disparo, porque ese es el tema que tenemos que trabajar fuertemente. Y aquí la iglesia tiene que ser responsables. Un mensaje al arzobispo. Yo creo en los derechos humanos. Yo creo en la iglesia.
pero también efectivamente debemos de considerar que la iglesia tiene que dar un ejemplo. Aquí nosotros no podemos decir que, por ejemplo, a los justiciables, los que están en proceso, hay que atenderlos como si fueran los niños más bonitos de este país. Si cometió un delito, que lo cumpla. Yo pienso también que nosotros tenemos que olvidarnos un poco de las políticas que vienen endosadas de muchas potencias. Yo considero que debemos tener otras islas para los ciertos tipos de delincuentes. Aquí el presidente Varela hizo una isla y los derechos humanos y un montón de cosas bloqueándolo. Señores, es un tema de seguridad nacional y es un tema de nuestros hijos. Nosotros ya hemos caminado bastante. Nosotros sabemos el bien y el mal, pero los que vienen, los niños que vienen, nuestras generaciones, dejémoslos un país digno, dejémoslos un país interesante, que se pueda vivir, que se pueda convivir. Y eso es lo peligroso cuando no hagamos esto, que no tengamos paz social. Ese sí sería un problema muy delicado. Sí, gracias. Definitivamente esta variable cualitativa la tomo muy en cuenta las calificadoras de riesgo para esta nota final. Hay una pregunta también, que ¿qué pasaría con el sector logístico? O sea, estamos viendo los diferentes sectores que se han visto afectados. Entonces, ¿qué pasaría desde el punto de vista de Samuel Moreno o del Colegio de Economistas? ¿Qué pasaría con el sector logístico? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen sobre esto? Un sector realmente muy golpeado, sobre todo porque efectivamente si no hay producción, no hay producto. Y si no hay producto, no hay carga. Y si no hay carga, no hay negocio de logística. Entonces, este país ciertamente depende mucho de la logística. Y si todo está parado, porque ustedes ven que la fábrica del mundo, China, está totalmente parada, parcialmente algunas cosas. Y esto sigue y sigue. Entonces, aquí hay que tener con mucho cuidado con esto de las logística, porque, claro, los que trabajan logística, el transporte en general, de todo tipo, siempre tiene esa expectativa de que hay carga, de que hay temas necesarios. Pero ahí vemos un ejemplo clarísimo en la provincia de Chiriquí. Acá Costa Rica emite unas resoluciones totalmente violatorias de los convenios centroamericanos, sobre todo de la resolución 65 con Riede, en donde básicamente no deja que entren transportistas panameños y de otras regiones de Centroamérica. Y se tuvo el transportista que parar en Paso Canoa a decir, bueno, o se arregla esto o todos nos vamos a afectar. Se llegó a un arreglo, ahora está parcialmente, pero mire, todos esos temas, y estamos hablando de una logística de productos esenciales, porque normalmente en esas cuestiones vienen alimentos, vienen medicamentos que se hacen entre Centroamérica y Panamá, etcétera, etcétera. Entonces, si en eso que es esencial ya estamos viendo problemas a nivel de la región, usted se puede imaginar de otros tipos de productos que hoy día no son considerados productos esenciales o de primera necesidad, o como les queramos llamar, o bienes suntuarios. Entonces ahí va a haber un golpe duro a este tipo de logística de productos que en realidad el empresario panameño estaría con mucho cuidado de traer ese tipo de producto, porque no sabe si va a tener clientes para poder. Y aquí, aquí es un tema de inventario. Si voy a llenar mis almacenes de inventario y también facturas que yo tengo que pagar a mis proveedores a nivel mundial y yo no estoy vendiendo, entonces es un tema que hay que verlo con mucho contexto. En conclusión, es un tema muy golpeado, es un tema que hay que verlo caso a caso, pero que efectivamente el 2020 no le va a ir nada bien. Ahora, hay cierta carga de alimentos y cierto transporte que ha estado mayormente, pero yo le estoy hablando, por ejemplo, de temas de exportaciones, por ejemplo. Recientemente, casualmente de Chiriquí, de algunos productos ya están entrando a la Unión Europea, al Reino Unido, melones, sandías y otros tipos de productos, piña. Eso se va a ir reactivando poco a poco, pero llevará su tiempo para llegar entonces a una normalidad. Sí. Otra pregunta que hay es con relación a zona libre. O sea, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista comercial como para reactivar? La zona libre viene golpeada en los últimos años por temas de
de crisis en sus principales clientes, sobre todo Venezuela y algunos países de Sudamérica. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se tiene para reactivar en esta nueva normalidad? Sí, El mire, caso de zona libre. sí, la zona libre de Colón es una cuestión muy importante para la economía colonense y para la economía panameña en su contexto general. Uno tiene que modernizarse. Gestión de negocios. Fíjese, las cifras de la zona libre de Colón. Actualmente, el producto que los tiene bastante vivos son los productos, los medicamentos. Es increíble. Los medicamentos, los productos farmacéuticos, son los que tienen ciertas corrientes de ingresos que tienen parado la zona libre de Colón. La zona libre de Colón vino teniendo muchos problemas. Uno, por el impago de muchos países que compraban y pues por temas, digamos, de divisas y estas cosas, tienen deuda, Venezuela, por ejemplo. Pero lo que decía anteriormente de que si a los vecinos les va mal, entonces nos va mal a nosotros, porque si Colombia no está bien, Venezuela no está bien, Ecuador no está bien, Bolivia no está bien, que son verdaderamente los que nos compran productos en zona libre de Colón, la cosa está compleja. Aparte también de las medidas de alguna manera discriminatorias que ha puesto Colombia desde hace buen rato, algunas ya las han quitado, otras todavía se mantienen y estamos en esos procesos, pero eso también debilita el tema de la zona libre de Colón. Yo pienso que la zona libre de Colón tiene que empezar a trabajar en una gestión de negocios diferente. El tema del comercio electrónico es fundamental, trabajarlo con empresas internacionales, con empresas vinculadas al negocio, al comercio al por mayor. Y sobre todo yo pienso que la zona libre de Colón hay que pensar en modernizarla desde el punto de vista tecnológico, pero también de pensar también en otros mercados. Aquí es un tema también de buscar clientes que puedan ser. Ahora, lo que pasa es que con esta pandemia es más que complicado. Por ahí hay algunas cuestiones que están planteando de vender la zona libre que la administre el sector privado, imagínense. Entonces, pero bueno, son temas que los menciono solamente, no es una posición del colegio, pero yo creo que sin duda la zona libre de Colón tiene que mantenerse, pero tiene que adecuarse a las nuevas tecnologías, tiene que cambiar sus modelos de negocios para que salga de este atolladero. Sí, gracias. Aquí hay otra pregunta que dice que ¿cuál es la opinión? Que si será suficiente los 150 millones que están destinados para el financiamiento de MIPYMES para reactivar el sector. Bueno, creo que había conversado algo sobre ese tema. Sin duda, las pequeñas y medianas empresas aquí en Panamá es el tejido empresarial de este país, 96%. Dijimos que aportan entre 40 y 60% del empleo. Muy importante. Ahí están inmersas las cooperativas de todo tipo. Ahora, yo lo que mencioné es que lo que está ahora disponible son 150 millones para las pequeñas y medianas empresas y 150 para el sector agropecuario. Hay un problema con el tema de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el problema? Que normalmente cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, hablamos de empresas que están formales, están registradas. Y en esa, efectivamente, van a tener un colchón de unos $10,000 con 0 tasa de interés para apalancar sus flujos y volver a la vida jurídica, volver a la actividad económica. Pero el problema es de que actividades de empresas, cuenta propia o pequeñas empresas que se mantenían muchos ingresos y todo, pero que están en la informalidad. Ahí yo digo que se debe generar un plan paralelo para ese tipo de empresas, para que generen empleo, aunque sean 3, 4. Cuando usted suma 3 más 4 más 5 más 6 más 7, usted va generando empleo masificado, que es lo que necesitamos. En conclusión, 30 millones no es suficiente, lo había mencionado anteriormente, yo considero que estos sectores necesitan por lo menos $1,000 millones. Bueno, aquí en esta misma, digamos, esta misma perspectiva, aquí hay una cooperativista que pregunta, dice que cuál es la visión o qué recomendaciones le pudiera dar a aquellas cooperativas que han sido golpeados severamente con la pandemia para poder recuperarse con la nueva normalidad. O sea, ¿qué recomendación le daría?
para aquellas cooperativas que en este momento o en el corto plazo van a ser afectadas severamente por la pandemia? Bueno, las cooperativas tienen que mantener estos principios de solidaridad y ese concepto fundamental de compartir las vacas flacas y las vacas gordas. Yo pienso que las cooperativas son fundamentales. Yo pensaría que debería de existir de parte de la institucionalidad, por ejemplo, IPACOP, un programa interesante de financiamientos blandos para las cooperativas. Ahora, habría que ver, yo no estoy tan seguro, este es un tema que habría que estudiarlo, si las cooperativas, algunas pudiesen calificar como pequeñas y medianas empresas y estarían disponibles para los créditos estos que se han hablado. Eso es una tarea que me pongo hasta yo mismo porque no estoy tan seguro, no estoy tan seguro que estén excluidas. Así que yo creo que sería un buen planteamiento del tipo de cooperativa, de qué producto o qué servicio se hace para apalancar créditos que sean de bajas tasas de interés para poder readecuar nuevamente esta nueva normalidad como lo hace muy inteligente la que hace esta pregunta. Yo pienso de que sí hay espacios, pero hay que inmediatamente, yo creo que a nivel, no sé, de las federaciones o de las asociaciones, ir tocando puertas con IPACOP, que si bien es el que lo fiscaliza y toda esta cosa, es el que lleva los hilos de la política pública en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver estas cooperativas, cuáles van a ser los alivios desde el punto de vista monetario que se tiene planeado para las mismas y sobre todo en la canalización del mercado de esos bienes y de esos servicios que normalmente hacen las cooperativas. Yo les decía, por ejemplo, el tema en que el Estado compra mucho productos. Bueno, entonces tratar de que el Estado compre parte de esa producción que hacen cooperativas que están ligadas en el sector agropecuario y sobre todo también en productos ya transformados. Entonces yo creo que hay un espacio en ese sentido y creo que es el momento de verdaderamente de apoyar a las cooperativas, sobre todo en el ámbito del financiamiento, pero sobre todo en el ámbito del financiamiento barato, no con tasas de interés demasiado leoninas, que al final lo que hacen es daños a las cooperativas, porque cuando van a trasladar préstamos a su cliente, tiene que pensar en la tasa que tiene que pagar, más los gastos de administración y todo ese tipo de cosas. Al final se da, si bien no con muchos requisitos como sería un banco, que piden que tú entregues la casa y todas las garantías, pero al final es una tasa de interés muy leonina, muy alta. Gracias. Aquí hay un comentario, dice, excelente presentación, licenciado Samuel. Será una nueva reestructuración económica que se debería reorganizar los funcionarios públicos, donde se debería analizar la disminución de altos salarios, al igual que incentivar el relevo generacional e incentivar el turismo a nivel interno. Ya ese es un comentario que nos hace una de las personas que están en la sala. Bueno, buen comentario. Mire, yo pienso que efectivamente soy una persona muy ligada al cambio generacional. Nosotros no podemos tener personas que están jubiladas y tienen 2, 3, 4 salarios. Hay que dar espacio a la juventud. Y ese es un tema que nosotros tenemos que seguir planteándolo, conversándolo, solicitándolo en todas las esferas. Sabemos que en el sector privado, pues ahí impera la autonomía de la voluntad contractual. Entonces ahí es un poco más complicado. Pero en el sector público yo pienso de que es un tema que se tiene que conversar. Por ejemplo, aquí me voy a meter, disculpen que lo tenga que decir porque tengo que decirlo, pues en base a la pregunta. Tenemos que empezar por las universidades, por ejemplo, oficiales. Yo soy del partidario de que una persona de 70 años ya tiene que estar en la casa. Entonces, los profesores tienen que dar el espacio al cambio generacional. Y actualicemos esas estructuras tan rígidas de las universidades. Las universidades, para usted entrar en la parte oficial, la juventud de 30, 40 años tiene que sacar copia
del examen que hizo de matemática de no sé qué año para que eso sea como requisito para poder ser evaluado. Por favor, hágame un examen de grado y yo lo hago. Usted lo hace y el otro, en donde verdaderamente demostremos competencia. Pero es muy fácil tener un sistema tan rígido. Aquí yo sé que hay profesores, yo sé que me van a tirar tomate. La gran ventaja de estar dando charlas en la virtualidad es que no me van a alcanzar esos tomates y efectivamente en eso estoy un poco protegido. Pero es eso, entrar en una evaluación y quitar esas cortapisas, esas rigideces en la UNACHI, en la Universidad de Panamá y en todos estos CRUAS que tenemos. Démosle espacio a la juventud. Yo estoy de acuerdo con esa pregunta que hace, no sé si es una dama o un caballero, pero por supuesto. Y eso es un tema que tenemos que solicitar y tenemos que seguir trabajándolo para que verdaderamente se haga. Y eso es válido para todo el gobierno también. Sí, bien, en ese comentario hay bastante, pudiéramos hacer otro conversatorio para ver estos temas y que sería muy interesante porque aquí hay varios colegas de universidades, docentes universitarios, que yo sé que tienen puntos de vista similares o diferentes y pudiéramos hacer un debate que, créeme Samuel, que puede quedar como una tarea para más adelante. Yo creo que también con esta pandemia ha sacado de la gente ese espíritu emprendedor que llevaban dentro. Gente que no sabía, oye, ahora yo me voy a dedicar a hacer este negocio, hago este tipo de empresa y están cambiando porque se han reinventado productos de la misma pandemia. Y de eso ha llevado a que las empresas tengan que ir enfocados más que todo a la transformación digital. Entonces, con esa transformación digital, creo que es un gran reto que tenemos todos nosotros, profesionales, las cooperativas, las pequeñas empresas, inclusive el sector gobierno. Hemos visto cómo el sector gobierno ha dado pasos agigantados en lo que es la transformación digital, porque esta pandemia lo que ha hecho es agilizar esos pasos que venían, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aspectos más importantes de la pandemia que nos ha dejado. Yo quiero dejar estos últimos minutos ya, Samuel, para que nos haga una conclusión ya final para cerrar definitivamente esta excelente conferencia virtual. Hace algunos meses tal vez no pensábamos estar más de 50 personas conectadas en diferentes lugares del país, viendo y escuchando a un experto en materia económica, como es el caso de Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Adelante. Cómo no, Iván, no, muchas gracias por esas reflexiones. Sin duda, señalo preliminarmente de que sí, una crisis tiene eso, que genera emprendimiento y genera muchas otras cosas que al final del día no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, muchos profesores de la Universidad de Panamá y de algunas universidades particulares en su vida habían dado una clase virtual y han tenido que aprender aplicaciones como Teams, como Zoom, Cisco, Weber Meeting, en fin, todas estas plataformas disponibles. Entonces eso ha determinado y ahí uno ve ese valor agregado. Ahora, también quisiera cerrar esta conversación, es que no estamos, digamos, en una situación apocalíptica. Yo creo que se ha demostrado a nivel internacional de muchas pandemias que hemos tenido, unas incluso más graves, como fue la gripe española, ¿no? Y el ébola y otras pandemias. Y creo que de esto vamos a salir más fortalecidos, pero sí, efectivamente, con esta pandemia, vuelvo, insisto, nosotros se han desnudado muchas falencias en la educación, en la salud, en la transparencia. Y yo creo que efectivamente esto es un tema que nosotros tenemos que seguir trabajando en esos conceptos y sobre todo también en la parte axiológica, en los valores, es decir, ser honesto, ser honrado. Si yo voy a trabajar en un taller, no llevarme las piezas. Es decir, yo tengo que respetar, ser una persona honesta, ser un buen ciudadano.
En el derecho romano se habla de pater familias, el buen padre de familia. Bueno, es esto, ser un buen ciudadano, ser responsable, escuchar, ¿verdad? Escuchar opiniones, no cerrarse. Y en toda esa vivencia yo creo que estos aprendizajes nos van a hacer crecer. Y además también tomar en cuenta de que nuestra economía tiene muchas falencias. Nosotros generamos mucha riqueza, pero la riqueza está mal distribuida. Tenemos que empezar a permear, no a regalar la plata, pero sí a trabajar en políticas de inclusión, mejor educación, porque la educación es una inversión. Si usted tiene un pueblo educado, usted tiene grandes signos positivos de crecer, de ser mejores ciudadanos, etcétera, etcétera. No puedo cerrar esta conversación en felicitar, en primer lugar, a los 43 personas que han estado todavía escuchando esta conversación con ustedes, pero principalmente también felicitar a Iván y a su equipo de trabajo de la cooperativa Ecaceso de servicios múltiples de Chiriquí por tener esta actividad. Me siento muy honrado de compartir con ustedes esta conferencia, este abordaje desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista de la política económica. Y siempre véanme como un aliado, como una persona siempre cooperadora, como un buen ciudadano que queremos hacer las cosas bien, transparente, y que eso vaya permeando en todas las partes. Me disculpo en el caso de que haya herido susceptibilidades de algunas cosas. Yo sé que no somos perfectos, pero al final hay cosas que hay que decirlas, que hay que cambiar. Sobre todo me refiero al tema de las universidades. Pero bueno, son cosas que hay que debatirlas y yo creo que lo hacemos con la línea de acción de hacerlo mejor para este país. Así que agradezco a Ecaceso por esta excelente invitación y créanme que Iván, que me siento muy honrado de ser parte de este conversatorio con ustedes de las cooperativas de Chiriquí. Es cierto, hemos estado de manera presencial. Siempre nos gusta ir a Chiriquí, una provincia muy, muy bonita, muy cordial. Pero bueno, nos toca ahora por la virtualidad y esperemos que esto ya se arregle para poder tener entonces conversaciones con ustedes allá en David Chiriquí, que es una provincia que queremos y que estimamos muchísimo, muchos amigos como ustedes allá en Chiriquí. Un abrazo y siempre a la orden. Gracias, Samuel, definitivamente por ese sí, con esa primera llamada que hicimos, con mucho gusto inmediatamente nos facilitó este tema de este conversatorio digital que va muy, o sea, el enfoque que quiere hacer la cooperativa Ecaceso, principalmente a sus asociados, a la comunidad en general, a la comunidad empresarial, a los profesionales, a estudiantes también universitarios, que hay muchos aquí conectados, que estuvieron conectados durante todo el conversatorio, y ese es el nivel de responsabilidad social que queremos llevar a la comunidad. No sin antes de cerrar, quiero invitarlos para el próximo jueves, que tenemos nuestro sexto conversatorio virtual con el tema transformación digital, clave para la administración de las empresas. En este tema nos lo va a exponer Alberto Sáenz Luna, socio director de MSM Holding, muy también amigo de la cooperativa. Nos va a brindar este tema muy importante hoy día sobre lo que es la transformación digital, porque es lo que estamos viviendo hoy día. Es lo que necesitamos como empresa, como persona, inclusive los docentes universitarios, como decía Samuel. Varios se enfrentaron a una realidad que no podían hacer, o sea, el día 12 o el 13 de marzo que cerraron las universidades, ¿y ahora qué hacemos? Faltando más o menos un 25% en algunas universidades privadas para terminar los cursos. Entonces, esto tuvo que hacer esa transformación a la cual estamos llamados. Así que muchas gracias, Samuel, nuevamente. Gracias a todas las personas que asistieron a este conversatorio. Gracias a todo el equipo de trabajo de la cooperativa Ecaceso. Gracias también igualmente a la Junta de Directores, a la Junta de Vigilancia, a todos los comités y sobre todo a nuestros asociados por apoyarnos en este tipo de actividad. Así que muchas gracias, buenas tardes, cuídense
y esperamos vernos entonces el próximo jueves con el sexto conversatorio virtual. Hasta la próxima.